El diseñador será responsable de esto y, por tanto, dependiendo de las capacidades con que sea dotado por su diseñador, podrá racionalmente enfrentarse, actuar ante el entorno. En el caso de la autonomía, veíamos que no solamente será necesario el poder tener una respuesta adecuada a cualquier percepción, sino que también es necesario tener un motor de aprendizaje. Este motor de aprendizaje que podría ser implementado a través de N técnicas, suponiendo también ya lo conocido y lo nuevo por conocer. Ok. Hoy vamos a ver ya lo que es los descriptores y lo que va a ser la tipología de los agentes. Tenemos que considerar que estos agentes, dependiendo del entorno con el cual se vayan a enfrentar, ¿no es cierto?, podrían cambiar. También podría considerarse el hecho de qué tan complicadas o complejas son sus interacciones con él. Entonces ahí veremos una clasificación tomando en cuenta la visión de Russell y Norvig, que está basada en la obtención del máximo desempeño de lo que sería la ejecución de sus acciones. Si tienen alguna duda, inquietud, para los que no estuvieron en la anterior clase, mantenemos la clase del día viernes, aunque nominalmente, posiblemente en sus websites, aparezca que está el miércoles, ¿no? Por acuerdo de entre todos hemos quedado en eso para evitarnos conflictos, pero deben tomar en cuenta que es posible que en sus horarios les aparezca miércoles, la clase no va a cambiar, simplemente es un mero formalismo para la parte administrativa, ¿sí? Sin embargo, si alguien les pregunta, se pasa los miércoles, ya saben. Eso de acuerdo para no entrar en perjuicios. Si no hay consultas, dudas, empezamos con la clase. Ok, empiezo compartiendo mi pantalla. Entendería que ya pueden ver mi pantalla. Por favor, me confirman. Sí, dicen. Gracias. Continuamos. Ok, la anterior clase ya habíamos visto parte de este contenido, lo que eran las definiciones, la medida de desempeño, la racionalidad y la autonomía. Ahora nos toca ver la parte de la estructura, los descriptores y los tipos de agente y vamos a plantear nuestro primer taller. ¿Cuál va a ser la estructura de cualquier agente? Generalmente lo vamos a sumar en dos partes principales, lo que es la parte de software y lo que es la parte de hardware. Generalmente debe estar un programa contenido mínimamente en una carcasa física, digámosle así, que es el computador. Por tanto, para subsistir cualquier programa necesita mínimamente esto. Adicionalmente, podría ser provisto de algunos, en este caso, efectores, ¿no es cierto?, que podrían estar asociados ya sea a brazos robóticos o algún tipo de interfase que le permita poder ejecutar acciones en el medio, además de también poder tener sensores extras que le permiten tomar percepciones del medio. El software deberíamos hablar no solo del programa que se elabora, sino también de todas aquellas librerías, plataformas, aplicaciones que le permiten subsistir dentro de lo que sería el computador. Esta debería ser la estructura que deberíamos pensar de un agente.
Para poder diseñar un agente, nosotros vamos a usar algunos descriptores. Uno que es llamado el descriptor general, que es el PAMA, ¿no es cierto? Nos va a identificar lo que son los parámetros generales del agente. PAMA viene del acrónimo percepción, acción, meta y ambiente, donde hablamos en forma singular para identificar la percepción más importante, aquella que haga al objetivo o meta para el cual nosotros estamos diseñando el agente. La acción que corresponda principalmente a esa percepción y el ambiente inicial en el cual nosotros queremos que trabaje mínimamente nuestro agente. Al ser escrito en singular, debería identificar a uno solo de ellos. Entonces, la percepción principal, la correspondiente acción principal, que ambos van hacia poder obtener la meta principal dentro de un ambiente específico. Así, por ejemplo, para el ejemplo clásico, el que han debido leer ya en el texto, la aspiradora, ¿no es cierto? Si habláramos de la percepción principal, deberíamos hablar de la existencia de suciedad. ¿Sí? Para esa percepción principal, ¿no es cierto? La acción principal debería ser limpiar. La meta podría ser dejar 100% limpio un ambiente y el ambiente podría ser un aula o una habitación. Aquí vemos que estas van a ser las principales asociadas a la meta que se quiere alcanzar y por tanto serán únicas, una de cada una. El PAMA nos ayudará inicialmente a poder identificar aquello que queremos que haga nuestro agente, para lo cual lo queremos diseñar específicamente. Estas van a ser las principales, mas no las únicas. Debemos tomar en cuenta eso. También existe el descriptor general, el REAS, ¿sí? El REAS es un descriptor que nos llevará a identificar más las capacidades de nuestro agente, más que los objetivos para los cuales lo queremos diseñar. REAS va a venir del acrónimo rendimiento o medida de rendimiento, entorno, actuadores y sensores, ¿no? Aquí hablamos nuevamente de lo que es la medida, nosotros la habíamos llamado inicialmente la medida de desempeño, entonces deberá ser asociada también a esta medida de rendimiento. El entorno será todo aquello que rodea a la gente, con lo cual el agente se puede relacionar. Los actuadores serán aquellas herramientas que permitan a la gente ejecutar una acción que los relacione con el entorno. Y los sensores serán las herramientas y o equipos que le permitan obtener información del entorno. Por tanto, nuevamente en nuestro ejemplo de lo que va a ser la aspiradora, nosotros podríamos establecer la medida de rendimiento relacionada con la meta, ¿no? El porcentaje de limpieza que obtenga. El entorno será el aula, la habitación. En este caso, nosotros asociamos con el anterior descriptor. En PAMA se llama ambiente, en REAS será el entorno. Aquí podemos ser un poco más detallistas. Podemos hablar de en la habitación que hay, ¿no? Si es una habitación, un dormitorio, por ejemplo, podríamos hablar de una cama, una silla, una mesa, una tele, un ropero, todas aquellas cosas que podrían estar en algún lugar específico dentro del entorno. Luego tenemos los actuadores.
que hablamos de aquellas herramientas que nos van a permitir ejecutar las acciones. En este caso puede ser un extractor, una herramienta de movimiento, puede ser un brazo robótico, ¿no es cierto? Todo aquello que nos permita generar una acción para relacionarnos con el ambiente. Y luego tenemos los sensores. Los sensores nos van a permitir obtener información acerca del ambiente, ¿no? Un detector de suciedad, un detector de objetos, una cámara u otros, ¿no? Y nosotros podemos precisamente obtener información y ejecutar acciones. Entonces, aquí el REAS nos va a decir más de las herramientas que nosotros tenemos para poder relacionarnos con el entorno, ya sea obtener información de él o poder ejecutar acciones en él. Entonces, ambos descriptores nos van a hablar de distintas cosas. El primero respecto de lo que yo puedo como agente hacer en el entorno, entonces el objetivo. Para esto es muy importante la meta. No nos olvidemos que cuando hablábamos de la medida de desempeño, nosotros hablábamos precisamente de lo que era la meta como un factor muy importante, ¿no es cierto?, a ser determinado antes de empezar el diseño. Entonces, aquí la meta nos va a permitir poder establecer precisamente, ok, qué es lo que quiero hacer y dónde lo quiero hacer y con qué lo voy a hacer. Otro descriptor que es muy importante es este llamado el PEA, o percepción versus acciones. En realidad, aquí ya vamos al plural. Percepciones versus acciones. Este va a ser un descriptor ya más detallado que nos va a ayudar a identificar todo aquel conocimiento básico o la base de conocimiento que nosotros habíamos especificado en la característica de autonomía. Si vemos los dos descriptores anteriores, al ser genéricos, lo único que nos identificaban, pues, eran en términos generales la acción, la percepción y las herramientas con que los dotamos. Pero todavía no sabemos el cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, aquí ya esta lista más detallada de percepciones, acciones, además de incluir la percepción principal y la acción principal, deben incluirnos todas aquellas acciones y percepciones complementarias que serán necesarios o que nosotros visualizaremos para poder ejecutar las acciones de nuestro agente y que éste pueda cumplir su meta. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podíamos hablar dentro del mundo de la aspiradora, mínimamente tenemos que tener un inicio, ¿no? Ya sea que encendamos manualmente o le demos un comando de voz, por ejemplo, inicie. Entonces, al iniciar, la aspiradora lo mínimo que debería realizar inicialmente es una revisión de todos sus elementos, ¿no? Tanto de sus sensores, de sus actuadores. Luego debería empezar a trabajar verificando precisamente aquella percepción principal, que es la suciedad. Si existe suciedad, debe verificar qué tipo de suciedades. Entonces ya no voy simplemente a limpiar, ¿no es cierto? Si es del tipo 1, que es igual a polvo, ¿no es cierto? Puede aspirar. Si es de tipo 2 y es una mancha, puede verter un producto 1. Si ha vertido el producto 1, ¿no es cierto?, puede restregarlo. Si se presenta un objeto, entonces ahí ya voy al sensor de movimiento, puede verificar qué tipo de objeto es. Si el tipo del objeto es estático, es decir, por ejemplo, una silla, es estático, no se mueve, ¿no es cierto?, entonces lo puede rodear. Si es un tipo dinámico, que está en movimiento, un perrito, una persona, otra aspiradora por ahí, ¿no es cierto? Entonces simplemente debe esperar a que pase, ¿sí? Si es tipo de una pared, ¿no es cierto?
Es estático también, pero es diferente porque la pared no se puede rodear. No se puede rodear, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente debemos dar la vuelta. Entonces, aquí vemos algunas acciones y percepciones, pero nunca debemos olvidar de que en algún momento va a dejar de existir suciedad y al dejar de existir suciedad debe detenerse. El no hacer nada también debe ser una acción, ¿no? Detenerse, dejar de hacer. Entonces, deberíamos pensar en la mayor cantidad de posibilidades dentro del entorno que he definido para que al menos tenga lo mínimo posible que vaya a enfrentar registrado en su base de conocimiento. Esto se considerará la primera parte de la descripción del agente y le permitirá poder interactuar con el entorno de manera que pueda ejecutar acciones. Entonces, vemos 3 descriptores importantes. El PAMA, que nos identifica, si quieren, los valores iniciales de percepción, acción, meta y ambiente. El REAS, que nos especifica las herramientas con que cuenta nuestro agente, en este caso, la medida de rendimiento, el entorno, los actuadores y los sensores. Deberíamos pensar que si existe un sensor, existe una acción correspondiente. ¿De qué sirve poder obtener una percepción si no voy a ejecutar ningún código con él? Puede ser un código que nos lleve a una acción específica que resulte en un cambio en el entorno, o simplemente puede significar un código de almacenamiento de información para después generar una toma de decisiones. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, toda percepción debe ser evaluada. Cualquier cambio dentro de esa percepción debe ser considerado inicialmente. De ahí que aquí deberíamos pensar que simplemente es una correspondencia percepción-acción. Y esta lista podría ser tan simple o tan compleja como el diseñador visualice la actividad que quiera que realice su agente. Habíamos visto que todo aquello que está escrito aquí es para lo que está diseñado el agente y por tanto será la parte de su racionalidad, aquello que sabe hacer, aquello que hará correctamente porque así está escrito en su código. A esto deberíamos añadir para poder considerar un agente inteligente completamente un motor de inferencia. Si no, simplemente estaríamos hablando de un agente racional, ¿sí? Y miren que no va a ser lo mismo un agente racional que un agente inteligente. ¿Por qué? Porque el racional solo hará lo que sabe hacer, mientras que el inteligente debería poder además aprender. Y al aprender debería significar poder ante percepciones no generadas en su base de datos, poder responder con acciones conocidas. Eso nos va a permitir poder alimentar nuestra base de conocimiento y efectivamente simular, ¿no es cierto?, el proceso de aprendizaje. Vamos a los tipos de agentes. ¿Qué tipos de agentes podemos identificar? Russell y Norvig van a estudiar la clasificación de agentes desde una visión de la obtención del máximo de la medida de desempeño. ¿Qué era para nosotros el máximo de la medida de desempeño? En general nos debería hablar de qué tan bien ejecuta sus acciones, ¿no? Ok, entonces, ejecutando bien sus acciones, ¿qué cosas podría hacer? ¿Qué podría conseguir? De ahí vamos a ver algunos. El primero, los reactivos, los basados en modelos, los basados en objetivos, los basados en utilidad
y los que aprenden, ¿sí? Como ven, esto es incremental. Podemos ver que tendríamos a los reactivos quizás como simplemente los racionales. Tenemos los basados en modelo. Vamos a ver por qué les decimos basados en modelo. Los basados en objetivos, ya va un poco más allá. Los de utilidad, que habíamos hablado del cuándo era útil un agente a su usuario, ¿no? Y tenemos aquí los que aprenden, que en realidad deberíamos tratar de llegar a estos precisamente. Empezamos con el primero, los reactivos. Si tenemos un entorno de agente donde nosotros percibimos a través de nuestros sensores y actuamos a través de nuestras acciones, entonces la parte fundamental debería ser esto. Entonces, el sensor nos va a decir cómo es el mundo ahora. Si ha existido un cambio respecto de el entorno, ¿sí? Si algo ha cambiado. Este cambio, ¿no es cierto?, va a ser a una percepción. Y esta percepción podría fácilmente entrar en un ciclo de reglas, condición, acción. Si la percepción corresponde a una condición conocida, entonces una acción registrada será ejecutada. Por tanto, la misma será transmitida hacia los actuadores y será ejecutada en el ambiente. De ahí que nosotros podríamos decir que estos son los racionales. Entonces, solo ejecutan acciones ante percepciones específicas, pero ante cada percepción simplemente van a ejecutar una acción específica sin realizar ningún otro análisis, ¿no? Ok, entonces estaríamos hablando, si quieren, de nuestro caso racional 1, sin mayor evaluación de parámetros o características del entorno, solamente lo que percibe. La temperatura subió, ¿qué debo hacer? Debo prender el ventilador. Existe fuego, ¿qué debo hacer? Encender el extinguidor. Es un auto, empieza a moverse el auto delante, se apagan sus retrovisores, entonces acelero, en este caso, el automóvil, ¿no? Piso el acelerador. Okay. Entonces, son acciones específicas en momentos específicos. Entonces, en un tiempo determinado T, ante la percepción X, una acción Y específica se ejecuta. Pero no siempre, ¿no es cierto?, una acción debe simplemente ejecutarse, sino que debe hacerse un análisis respecto de algunos otros parámetros mínimamente. De ahí que es necesario poder hacer el análisis mínimamente de cuál es el estado actual, cómo ha cambiado el mundo respecto de ese estado. Si yo ejecutara una acción, ¿no es cierto?, ¿cuáles podrían ser los efectos de mis acciones? Entonces, aquí ya no simplemente evalúo el estado T, sino evalúo también el estado T-1, como era antes, T+1, ¿qué pasaría si yo ejecutara una acción específica? Entonces ahí nosotros vamos a ver que ya simplemente estamos evaluando, ¿no es cierto?, un historial. Y ese historial puede convertirse en un pequeño modelo que nos ayude a tomar la decisión
de si mi acción, ¿no es cierto?, va a ser eficiente, va a ser exitosa. En este caso, si, ¿no es cierto?, mi acción no causa daño a mi fuselaje, si la acción es pertinente, si la acción efectivamente se puede realizar. Entonces, una vez que se ha visto la posibilidad de la ejecución de la acción, nuevamente vamos a cumplir la condición a través de la percepción que se ha obtenido y podemos ejecutar una acción. Pero aquí simplemente estamos evaluando, no nos olvidemos, el tiempo t, el actual, respecto del t-1 y respecto del t+1. Transcurrimos al siguiente estado y nosotros nuevamente el t-1, el t+1. Por tanto, lo más lejos que podremos ver es un tiempo antes y un tiempo después. Entonces, ¿cómo era antes mi mundo? ¿Cuál es el cambio que ahora ha sucedido? ¿Qué es lo que podría pasar si yo ejecutara una acción específica? Entonces, en este caso, este modelo funcionará simplemente con las acciones que sean posibles de ejecutar, pero aún así, ¿no es cierto?, simplemente será una respuesta ante una percepción, aunque la evaluación se está realizando respecto de su eficiencia y de su posibilidad, nosotros no vamos a ir más allá. Luego tenemos los basados en objetivos. Además de simplemente ejecutar una acción, ¿sí?, ver el estado, ver cómo evoluciona. Además, debo evaluar qué va a pasar si yo realizo la acción A. Y ahí, en la acción A, yo debo evaluar precisamente si la acción A está yendo a evolucionar bien mi mundo. Entonces ahí puedo yo ver si el efecto de las acciones que quiero ejecutar son aquellas que yo deseo, me están llevando a la meta, al objetivo que yo deseo. Entonces yo debo evaluar qué acciones son, en este caso, exitosas, van a ser fructíferas para que yo pueda alcanzar una meta en específico, ¿no? Entonces ya no es simplemente que debo evaluar una regla, condición, acción, sino además debo evaluar de que si esa acción que estoy tomando la decisión de ejecutar me lleva a un objetivo. Ok. Aquí el caso clásico del taxista, ¿no? El taxista puede en un momento dado, al ver los retrovisores apagarse, va a acelerar, pero debe acelerar, ¿no es cierto?, no solamente para seguir yendo en el mismo camino, sino para llegar a un destino. Entonces, el acelerar le va a llevar al destino que quiere alcanzar, o tal vez necesite girar a la derecha para poder llegar a su destino. Es posible que no esté delante de él su destino en la misma carretera, sino que necesite doblar para poder llegar a su destino. Entonces aquí además vemos el que debemos alcanzar una meta. Entonces no solamente que las acciones sean posibles de realizar, que no vayan en contra de mantener el fuselaje, ¿no es cierto?, que no hagan daño a la gente, pero además, ¿no es cierto?, que las acciones que voy a ejecutar me puedan llevar, conducir hacia la meta que estoy queriendo alcanzar. Entonces ahí debo además preguntarme si la acción va a permitirme efectivamente ir en la dirección correcta. Y pues bueno, la ejecuto en el medio ambiente. Estos serán agentes basados en objetivos. Entonces, además de simplemente verificar la posibilidad de ejecutar una acción, debe de poder precisamente verificar que esa acción le está llevando hacia la meta, objetivo que tiene planteado. Vamos, los basados en utilidad.
Además de llegar a la meta, ¿no es cierto? Planteamos lo mismo. Vamos a hacer una evaluación respecto de si mi usuario, y en este caso, si como usuario, estoy contento en ese estado. Ok. Entonces, quiero llegar a la meta. ¿Cómo quiero llegar a la meta? Quiero llegar a la meta rápido, quiero llegar a la meta haciendo turismo, quiero llegar a la meta sin tráfico. ¿Qué es lo que quiero? Entonces, ahí además debe establecerse lo que va a ser una función de utilidad. Una función de utilidad basada en un requerimiento específico del usuario, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la función de felicidad o de satisfacción de tu usuario. Entonces, si esa acción además está dentro de aquellas que harán feliz a tu usuario, entonces simplemente las ejecutamos y podemos nosotros especificarla dentro del medio ambiente. Entonces, vemos que ya las basadas en objetivo y en utilidad al menos van a alcanzar una meta y a satisfacer a la meta. Sobre estas tenemos las que aprenden, ¿sí? En las que aprenden, una vez que nosotros tenemos la percepción, se realiza una crítica respecto de si esa percepción, ¿no es cierto?, es interesante, era conocida. Si esa percepción no es conocida, entonces puede pasar por un proceso de aprendizaje convirtiéndose en un elemento de aprendizaje, algo nuevo. Puede pasar por el generador de problemas de manera de hacer el análisis anterior, pero indicando respecto de cuál de las acciones podría responder precisamente a esta nueva percepción. De ahí nosotros podemos generar un elemento de actuación. Ok. Ante este nuevo aprendizaje, ¿cuáles son los panoramas que podrían presentarse? ¿Cuáles las posibles acciones? Ante esas acciones, nosotros podemos responder al mundo. Entonces, aquí vemos que en realidad todo lo que habíamos hecho antes está en este pequeño cuadradito, si quieren, ¿no es cierto? Entonces, la crítica será respecto de si lo sé o no lo sé. Si no lo sé, podría ser un elemento de aprendizaje. Si es nuevo, corresponderá una nueva acción, pero para esa nueva acción yo debo generar un nuevo problema, un nuevo entorno que también me genere una actuación. Si es o no es un nuevo. Si es algo conocido, entonces directamente pasará a la actuación directa, que en este caso nos debería poder ayudar a responder hacia lo que va a ser un elemento de actuación. ¿Okay? Si vemos estos agentes, uno va construyéndose en base al otro. Entonces, un reactivo es el básico, que simplemente reacciona ante la presencia de una percepción. Entonces, actúa, ejecuta una acción que corresponde directamente en su base de conocimiento a una percepción. El que ese modelo, además de simplemente responder, va a verificar que esa acción sea posible de ejecutar, pero además va a evaluar si el cambio, aunque no esté grabado específicamente en su base de conocimientos, existió efectivamente. Ha cambiado algo respecto de mi anterior estado. Es posible que en mi próximo estado yo ejecute satisfactoriamente una acción, no solamente ejecutarla porque así dice la percepción. Ok, pero no nos lleva más que a analizar un tiempo antes y un tiempo después. Viene el de
basado en objetivo. Y ahí ya no simplemente evalúo un tiempo -1 y un tiempo +1, sino voy al tiempo n, donde n es la cantidad de tiempo que me va a tomar el llegar a mi meta, ¿no? Ok, además de simplemente ver que puedo ejecutar la acción hacia el tiempo siguiente, esa acción siguiente me va a llevar o me está conduciendo en dirección al estado N, el estado meta. Si me está en esa dirección, entonces lo puedo ejecutar. Entonces puedo evaluar qué tan buena es una acción para llegar allá. Y además de eso, sí yo puedo incluir una función de utilidad que me permita el poder evaluar precisamente qué tan buenas son mis acciones, qué tan feliz hacen a mi usuario. Entonces traeré con una de utilidad y pues bueno, aquí ya tengo las que aprenden, ¿no? Donde además de simplemente hacer todo este análisis, ¿no es cierto?, verificará si es una percepción nueva. Si es una percepción nueva, además la tratará como un nuevo elemento de aprendizaje y podrá precisamente generar un entorno nuevo de trabajo. Todos ellos deberíamos pensar son jerárquicamente dependientes. ¿Eso qué quiere decir? Que el que aprende debe haber sido también concebido como uno basado en utilidad. Si es basado en utilidad, es basado en objetivo. Si es basado en objetivo, es basado en modelos. Y si es basado en modelo, es reactivo, ¿no? Lo cual no es al revés. Un reactivo no es basado en modelo, un basado en modelo no es basado en objetivos, y así sucesivamente. Pero deberíamos pensar que el básico debería ser un reactivo. Entonces mínimamente tengo que tener mi tabla percepción-acción. Pero a eso, ¿no es cierto?, debo tener algún tipo de programa que permita hacer el análisis respecto de lo que sucedió antes, de lo que sucedió después, de si las acciones que estoy ejecutando verdaderamente me están llevando a mi meta, de que si esas acciones que estoy ejecutando verdaderamente hacen feliz a mi usuario, y si me enfrento ante percepciones desconocidas que no están en mi base de conocimiento, digámoslo así, entonces, ¿qué debería hacer? Debería precisamente poder aprender, ¿no? En este caso, el aprendizaje más básico debería ser simplemente relacionar la percepción por algún criterio a una acción conocida. Ok. Como vemos, todos ellos están basados en la obtención de su máximo desempeño, el poder ejecutar lo mejor posible las acciones que tienen codificadas y que puedan responder de mejor manera ante las percepciones que se le presenten. Vamos a plantear el primer taller. Se va a encontrar en el Classroom. Les voy a pedir que lo revisen, por favor. Este taller va a consistir en hacer un planteamiento respecto de su vida diaria y que puedan hacer un primer bosquejo de diseño de agente ante la respuesta de un problema, ¿sí? Entonces, suponiendo que un problema no es siempre una falencia, no es un conflicto, sino es una actividad que te gusta realizar y que tal vez, ¿no es cierto?, te gustaría automatizar. No nos olvidemos que el plantear un agente es simplemente tratar de reproducir con una entidad artificial, ¿no es cierto?, que en este caso es el computador, nuestros programas, esa actividad que tú rutinariamente haces y que te gustaría hacer de manera automática, ¿sí? ¿Ok? Hoy hasta acá. Seguimos con agentes.
Ya la siguiente clase vamos a entrar en una tipología que es diferente a esta, donde ya no se evalúa lo que es el máximo desempeño, la obtención del máximo desempeño, sino más bien las habilidades de socialización de la gente. ¿Qué tanto el agente puede interrelacionarse, ya sea con usuarios o con otros agentes? Considerando más los segundos, donde precisamente se hablan ya no simplemente de la capacidad inteligente del ser humano, sino la capacidad social del humano para poder generar conocimiento. Ok, con esto terminaría mi clase de hoy. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Ok, la siguiente clase vamos a hacer el taller, que sería el día de mañana. Entonces, les pido por favor revisen. Simplemente voy a plantear cosas sencillas de manera que ustedes puedan tener un bosquejo mínimo hasta la hora de la clase y podamos discutir. En este caso me interesa poder resaltar los descriptores como parte de diseño y en el caso de la tipología poder asociar a qué tipo de agente se desea alcanzar o se estaría alcanzando con el diseño inicial que se quiere realizar, en este caso, bajo el problema que se plantea, ¿sí? Nos vemos el día de mañana, Dice, 15:45. Sí, dime. ¿podría subir la grabación, por favor? Sí, voy a subir en este momento las 3 que les debo. Está bien, dice, gracias. Hasta luego. Gracias.